Bienvenidos a la cuarta temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Y también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Psique Podcast. Hoy en nuestra sección Análisis de Personalidad hablaremos sobre el caso de Juana Barraza Samperio, apodada la Mataviejitas. Comenzamos. Juana Dayanara Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1958 en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo. Bueno, aunque aquí no se tiene exactamente la localidad en la que nació, ya que algunos dicen o hay una pequeña variación. Jamás conoció a su padre, quien fue Trinidad Barraza Ávila, nacido en Santa Mónica, Hidalgo, quien se dedicó a pastorear ganado y a procrear hijos. Se dice que tuvo más de 30. En 1945, Trinidad Barraza conoció a una prostituta adolescente llamada Justa Samperio, de 13 años de edad, en un centro nocturno de Hidalgo. Él tenía 18 o 19 años y se llevó a Justa a vivir con él. Según dice, ella me platicó que su fracaso había sido por las malas mancuernas, por las malas compañías que le habían ido a vender ese día al centro nocturno, que ya no existe. Trinidad tuvo 2 hijas con Justa, Ángela y Juana. En ese tiempo tenía un ganado de borregos, pero su vida en pareja empezó a ser complicada porque a ella no le gustaban las ausencias tan largas de él. En ese entonces Trinidad también trabajaba como cobrador de camiones. Además laboró en una fábrica y después fue policía judicial en Pachuca y en la presidencia, en donde llegó a ser comandante por 9 años. Trinidad y Justa vivieron 4 o 5 años juntos. Un día, al regresar a su casa, ella se había ido. Dejó a Ángela, que entonces tenía unos 2 años de edad, con unos tíos, y a Juana, de 2 o 3 meses de edad, se la llevó consigo. La madre de Justa vivía en otra comunidad en Hidalgo y se dice que era amante de un hombre casado. Ese mismo hombre se convertiría en amante de su hijastra Justa y en padrastro de Juana. Su padrastro fue la figura más cercana que tuvo un padre, del cual ella aprendió, dice, a no ser cariñosa, pero sí responsable. En todo ese tiempo, a pesar de vivir en la misma casa, Juana y su madre no se hablaban. Cuando contaba con 12 años de edad, su madre la cambió, según los relatos, por 3 botellas de cerveza y fue abusada y obligada a servirle a un hombre, quien se llamaba José Lugo, durante 4 años. Tuvo un aborto a los 13 y a los 16 quedó embarazada nuevamente. Poco después, su madre murió de cirrosis hepática a causa de su alcoholismo. Su padrastro, a quien Juana profesaba un gran cariño, falleció cuando ella tenía 30 años. Juana nunca aprendió a leer ni a escribir. Tras separarse del hombre con quien la vendieron cuando era niña o cuando era joven, Juana se fue a vivir a la Ciudad de México, en ese entonces llamado Distrito Federal, y tuvo 2 parejas más, ambas alcohólicas. Una de ellas estaba acostumbrado a golpearla cada vez que se embriagaba
y el otro trabajaba como chofer de transporte urbano, pero en realidad era un sicario que desapareció misteriosamente. Los rumores decían que lo habían matado. A los 23 años se casó con Miguel Ángel Barrios García, con quien procreó una hija llamada Erika Erandi. Se separó a los 27 años. De los 30 a los 41 vivió con Félix Juárez Ramírez, con quien supuestamente tuvo a José Marvin y a Emma Ivonne. Se separa de él y de los 42 a los 48, cuando fue detenida, vivió solamente con sus hijos. Su hijo mayor, llamado José Enrique Lugo Barraza, murió a causa de la agresión de una pandilla que lo asaltó. Lo mataron a batazos en plena calle. Tenía 24 años y ese es un evento que ella menciona que la marcó para siempre. Juana se dedicó mucho tiempo a la lucha libre, o aparentemente eso era lo que ella decía. Primero dice que vendía palomitas de maíz durante los espectáculos. Luego, bajo un antifaz con forma de mariposa y un disfraz de color rosa, adoptó el sobrenombre de la Dama del Silencio y se subió a los cuadriláteros. Según declaró, ella era muy callada y aislada y trabajaba los fines de semana en arenas chicas y eventos en pueblos y ciudades pequeñas, donde la llevaba un representante. Se definía como ruda de corazón. Luchó, según ella, en Puebla, Tlaxcala, Toluca, Querétaro, Pachuca y el Distrito Federal, ganando entre 30,000 y 500,000 pesos por pelea. Ella dice, entrenaba 2 veces por semana, levantaba pesas, hacía abdominales, llegaba a levantar hasta 100 kilos, hacía 4 series de 10, también corría y bajaba y subía escaleras. Por ese tiempo se convirtió en adoradora de la Santa Muerte, una figura emblemática en ciertas zonas del Distrito Federal y del país. Acostumbraba a visitar el mercado de los brujos en la Ciudad de México, donde le leían las cartas y le vendían ungüentos para combatir sus constantes dolores de espalda. Una bolsita de malla con trozos de canela era su amuleto de la buena suerte. Siempre lo cargaba. Lo mismo una herradura y una pequeña placa metálica con su nombre de luchadora. Según rumores, se robó a 2 niños haciéndose pasar por enfermera. Y dice que, los mismos rumores dicen que los adoptó y los registró como si fueran sus propios hijos. Además de luchar, vendía gelatinas, calcetines y comida para mantenerlos. Un tiempo trabajó como afanadora y como obrera en una fábrica de chocolates. El oler constantemente el cacao hizo que siempre odiara los chocolates. Ahora, tiempo después se menciona por excompañeras que ella en realidad nunca fue luchadora profesional. Sí era muy fanática y eso lo hizo a crear un personaje que fue la Dama del Silencio, y dicen que se compró un campeonato, pero que jamás luchó de manera profesional. A los 43 años, ella misma dice que se retiró de la lucha, aunque se convirtió en promotora de otros luchadores a quienes llevaba a los pueblos, pero fracasó. La vida se fue complicando para ella y las carencias y la falta de empleo causaron que un día comenzara a fantasear con obtener dinero de otra manera. Nuevamente, los testigos o excompañeras de la arena mencionan que nunca luchó, que ella mencionó que se retiró por una lesión en la espalda, pero realmente eso no fue así. Su actitud, su personalidad y sus habilidades no le dieron para que se le otorgara la oportunidad de intentar ser luchadora. Probablemente de ahí que ella fantaseaba con esto y
relataba una historia totalmente diferente. Después inicia su carrera delictiva. Entre 1995 y 1996 robó artículos pequeños en tiendas y autopartes. Después comenzó a asaltar a personas en la calle. Utilizaba una pistola de juguete para amenazar a sus víctimas. Más tarde se dedicó al robo a casa-habitación. Y en las primeras ocasiones en que Juana robó, vivió en el número 309 de la calle Guadalupe, en la colonia Alfredo del Mazo, en el Valle de Chalco. Acababa de nacer José Marvin, el último de sus 4 hijos, y estaba desesperada por poder mantener a su familia. Durante ese tiempo, una mujer llamada Araceli, quien era la comadre o amiga de Juana, la ayudaba a lavar la ropa y a realizar la limpieza en la casa. Juana la invitó a cometer atracos a domicilios de personas de edad avanzada. Idearon juntas una estrategia, vestidas como enfermeras, con batas, pantalones y blusas blancas. Ambas buscaban domicilios de ancianos, de personas de la tercera edad, y los engañaban con el argumento de ayudarles a cobrar sus pensiones, pero en lugar de apoyarlos, les robaban los objetos de valor que estaban a la vista. La comadre de Juana dejó de acompañarla poco tiempo después. Ella sola siguió con los robos a los adultos mayores. Y un comandante de la policía llamado Moisés Flores se dio cuenta de aquello y comenzó a extorsionarla. La visitaba en su departamento y ella tenía que pagarle sumas diversas a cambio de que él no la denunciara. Eso duró varios años, según comenta Juana, que estaba cada vez más desesperada por mantener a su familia. La temporada en la que buscaba casas de mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México inició mucho antes de que Juana cometiera su primer asesinato. Aunque los asesinatos de personas mayores comenzaron en 1998, no fue sino hasta 2004, 6 años después, cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal comenzó en serio la búsqueda de los responsables. La primera mujer asesinada fue María Amparo González, quien fue estrangulada con un cable eléctrico en su departamento en la unidad Modelo. Ese caso nunca fue resuelto. Y un nuevo ataque ocurrió en la colonia Álamos en el 2002. Una mujer de avanzada edad fue atacada en su domicilio, según dijeron los testigos, por un hombre que acababa de salir del reclusorio Oriente tras cumplir una condena por robo. Este hombre era Alejandro Salvatierra, de 26 años. Llevaba un trapo en la mano con el cual intentó taparle la boca. Ella se defendió y como resultado el hombre comenzó a golpearla. Tomó unas tijeras y trató de clavárselas en el cuello, pero ella seguía defendiéndose. Él le arrancó la bata que llevaba puesta y luego la despojó de la ropa interior. Ella gritó que estaba enferma de SIDA, pero a él no le importó, la violó. Luego trató de estrangularla con su ropa interior y con unas medias, y le robó una grabadora y 100,000 pesos. La mujer sobrevivió y pudo pedir auxilio. Así fue que describió a su agresor. El 23 de julio, la Procuraduría presentó ante los medios de comunicación a Alejandro Salvatierra como el supuesto asesino de ancianas, a quien ya se conocía en los medios con el apodo de El Mataviejitas. Se dice que el segundo homicida fue Roberto Gustavo, quien se hacía pasar por enfermero para entrar a la casa de las mujeres mayores de edad y les robaba dinero, joyas e inclusive chequeras y tarjetas de crédito o débito. Y su novia
Alejandra Aquino Sánchez se ocupaba de colocar la mercancía robada en el mercado negro. Muchas de las mujeres víctimas fueron maltratadas y algunas murieron. Su última víctima se salvó porque se encontraba enferma y su familia la trasladó a un hospital. Aún así, allanaron su casa y robaron sus pertenencias. Los atraparon cuando trataban de cobrar un cheque, después de que el robo ya había sido descubierto. El 28 de septiembre del 2002, Guillermo Ibarra llegó a cuidar a su madre enferma, Rafaela Buenrostro, de 84 años de edad. Por alguna razón comenzaron a discutir. Guillermo perdió la cordura y tomó a su madre, la alzó y la dejó caer de espaldas sobre su rodilla. Era una técnica conocida en la lucha libre como la quebradora. Le partió la columna, le fracturó la pelvis y el fémur. La mujer murió 4 días después, pero su sobrina, una niña que se había quedado a dormir, presenció el crimen. Los gritos de su abuela la despertaron y pudo decirle a la policía quién había sido el asesino. Huyó y fue capturado 3 años después en Guanajuato. Poco después, en la calle de Jesús María, en el centro histórico de la Ciudad de México, otra mujer fue atacada pese a sus 79 años de edad. Llamaron a su puerta muy temprano y ella supuso que se trataba del lechero. Abrió sin preguntar y un hombre de 42 años llamado José Cuauhtémoc la empujó y entró por la fuerza. Le exigió el dinero y las joyas y la mujer comenzó a gritar. El ladrón intentó estrangularla, luego le arrancó de los oídos los aretes de oro que portaba. La mujer gritó de dolor y los vecinos la escucharon. Llamaron a la policía. La policía llegó y José Cuauhtémoc trató de escapar por la azotea. Lo persiguieron y lo capturaron. Llevaba un cable de 1 metro para estrangular a su víctima. No era el primer ataque. Los periodistas ya hablaban del mataviejitas, un oscuro asesino serial que se ensañaba con las mujeres mayores. El lunes 25 de noviembre del 2002, Juana Barraza cruzó la línea, vestida como enfermera y haciéndose pasar por una trabajadora social. Llegó a la casa de María de la Luz González Anaya, una mujer de 74 años de edad, quien vivía en la calle G, edificio 18, departamento número 44, en la colonia Alianza Popular, en la delegación Coyoacán. Tras convencerla para que la dejara entrar, la mujer empezó a quejarse de sus problemas. Luego, por un motivo que nunca fue descubierto, dice Juana en su declaración que la maltrató verbalmente, que ella se enfureció, perdió los estribos y la estranguló. Se menciona que tras toda la presión mediática que ya tenía la policía y los medios, la frustración de los recuerdos también que ella había recabado hizo que golpeara a la mujer con furia, aplicándole alguna de las llaves que ella conocía. Tras arrojarla sobre un sillón, la estranguló con sus propias manos y dejó ahí el cuerpo, y se dedicó a sustraer objetos de valor. Luego se marchó. El cadáver fue hallado por Esteban Sánchez, yerno de la mujer. La policía lo tomó como un asalto a casa-habitación con uso de violencia. Atribuyeron el crimen a un hombre. Nadie lo sabía, pero el largo reinado de terror de Juana en el Distrito Federal había comenzado. Había nacido el personaje principal, aunque, como ya lo mencionamos, no era la única persona que estaba asesinando a mujeres de esta edad.
El 2 de marzo del 2003, Juana dio su siguiente golpe. Entró a la casa ubicada en Barcelona número 19, departamento 2, en la colonia Juárez. Ahí vivía Guillermina, de 84 años. Juana la estranguló con sus manos y la dejó encima de un sillón de la sala. Luego revolvió la casa buscando joyas y dinero. El viernes 25 de julio del 2003, la Mataviejitas asesinó a María Guadalupe Aguilar, de 86 años de edad, quien vivía en Torres Bonet 75. Con el pretexto de darle un masaje en las piernas, logró introducirse a su domicilio. La mató en la recámara, donde un enorme espejo reflejaba lo que ocurría, en 2 camas gemelas separadas. Luego revisó todo, haciendo un gran desastre. Se llevó joyas y dinero. En una muestra de desprecio, arrojó sobre el cuerpo de la mujer los papeles y ropa que iba sacando de un enorme mueble. El 9 de octubre del 2003, mató a María Guadalupe de la Vega Morales, de 87 años de edad. Ella vivía en Calzada Becerra, número 109, en la delegación Benito Juárez. La sujetó con los brazos desde la espalda, con tanta fuerza que se los fracturó. Luego la amarró y la estranguló, dejando su cuerpo tirado en el piso. Juana forzó una caja fuerte que la víctima poseía. El viernes 24 de octubre del 2003, a la 1:10, Juana, con engaños, consiguió ingresar a la casa ubicada en el Cerro de Crestón, en la colonia Campestre Churubusco, en la delegación Coyoacán. Allí vivía María del Carmen Muñoz, de 78 años de edad. Barraza esperó hasta que la mujer se descuidó para atacarla por la espalda. La estranguló con un estetoscopio y la dejó tirada en el piso de la cocina. Luego forzó una caja fuerte que la víctima tenía, en la cual guardaba joyas, dinero y documentos. Aquí es donde empiezan a comprender por qué este caso fue tan mediático, porque hubo tantos eventos aislados en los que diversos delincuentes asesinaron o robaron a mujeres de este rango de edad, que no se puede saber con certeza cuáles realmente fueron cometidos por Juana y cuáles por otras personas. La primera mujer identificada por la policía como la Mataviejitas fue Araceli Vázquez, una mujer de 40 años. Abordaba a las mujeres en los parques o en las estaciones del metro y se hacía pasar por trabajadora social de un programa para adultos mayores del gobierno. Si las víctimas vivían solas, les ofrecía tarjetas para despensa o bonos económicos. Las visitaba en su domicilio, les informaba sobre su situación financiera y luego las sometía obligándolos a entregarle el dinero o sus pertenencias. Primero se limitaba a robarlas, pero se dice que luego perdió el control y comenzó a asesinarlas, a golpearlas y demás. Sus víctimas vivían, según lo investigado, en diversas colonias, como lo fue la Colonia del Valle, la Condesa, la Obrera y Juárez. El 28 de octubre del 2003 se dice que mató a Gloria Rizo Ramírez, de 81 años, quien vivía en la Colonia del Valle. Su última víctima fue María Margarita Aceves, de 75 años de edad. Fue estrangulada en su departamento en la unidad habitacional Huitláhuac, en Azcapotzalco. El asesino había revuelto el lugar y se había llevado dinero y joyas. Araceli dejó una huella digital en un vaso y por esa huella lograron identificarla o capturarla. En su domicilio
aún guardaba parte del botín de varios ataques. La arrestaron el 7 de marzo del 2004. Ella siempre negó que hubiera matado a alguien. Aunque aceptó los robos, yo no maté, siempre se declaró inocente. Si robé, no es justificación tampoco. Es algo bien grave, pero nunca maté a nadie. Esa es mi realidad. Yo espero que Dios me ayude, que me ayude de verdad, porque solo quiero una oportunidad de irme, declaró. Fue sentenciada a 23 años de prisión. El martes 4 de noviembre del 2003, Juana atacó de nuevo en la colonia Insurgentes en Mixcoac, en la Benito Juárez. Se ganó la confianza de Lucrecia Elsa Calvo, de 85 años de edad, haciéndose pasar por empleada de la Secretaría de Gobierno. Una vez en su casa, la estranguló con un cordón. Fue tan violento el ataque que cortó profundamente la piel del cuello y el rostro de la mujer, quien quedó totalmente lacerada. Luego la dejó tirada sobre la cama mientras se dedicaba a vaciar los cajones. Anteriormente había robado en el departamento de Emma Regulus, quien vivía en el mismo edificio. Para el miércoles 19 de noviembre del 2003, la Mataviejitas asesinó a Natalia Torres Castro, de 85 años de edad, en su domicilio ubicado en Privada Reforma, en Colonia Villa Coyoacán. Al salir, algunos testigos vieron a Juana Barraza vestida de enfermera. Llevaba una bolsa de plástico con lo que le robó a la mujer. El viernes 28 de noviembre del 2003, atacó nuevamente, esta vez en la Cerrada Eugenia, en la Colonia del Valle. Su víctima fue Alicia Cota, de 76 años de edad. Le ofreció ayuda económica para adultos mayores. El cuerpo quedó tirado en el suelo, con los brazos en una posición de defensa. Vestía una bata y una pijama. También fue estrangulada. Juana otra vez revolvió todo lo que había en busca de cosas de valor. Luego dejó de matar por varias semanas. Matilde Sánchez Gallegos, enfermera del ISSSTE de 46 años de edad, fue capturada el 9 de enero del 2004 en una sucursal bancaria acusada de ser la Mataviejitas. Tuvieron que intervenir amigos y familiares y también colegas para impedir que Matilde se convirtiera en una culpable fabricada por la policía. Bloquearon incluso la calzada de Tlalpan. Era sospechosa de haber asesinado a María Margarita Quesada. Sus compañeros de trabajo aseguraron que Sánchez se había sometido en noviembre del 2003 a una histerectomía, por lo que estuvo convaleciente más de un mes. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estaba dispuesta a elaborar un proyecto de recomendación para la policía, porque prácticamente fue exhibida como la Mataviejitas con el propósito de que pidiera la reparación del daño y una disculpa pública. Pero, temerosa de la policía y sus métodos, Matilde no quiso seguir adelante con la denuncia. Juana volvió a atacar el 20 de febrero del 2004, en la calle de Santa Veracruz, en la Colonia Guerrero, haciéndose pasar otra vez por enfermera. Obtuvo acceso a la casa de Alicia González, de 75 años de edad. Ella era dueña de un perro, a quien dejó fuera del departamento para poder atender a quien sería su asesina. Ante esta situación, Juana la golpeó y después la estranguló. La dejó sobre la cama, robándose todo lo que encontró y que tuviera algún valor. Cuando la policía llegó, el perro entró deprisa y se subió a la cama y se quedó ahí cuidando el cuerpo de su dueña. El miércoles 25 de febrero del 2004 hay un nuevo asesinato. Ahora fue
Andrea Tecante Carreto, de 74 años, quien vivía en el departamento 101 en la unidad habitacional Linda Vista. También la atacó en la recámara, dejó el cuerpo sobre la cama y luego forzó una caja de metal que la mujer guardaba. El sábado 20 de marzo del 2004 se ganó la confianza de una mujer llamada Carmen Cardona Rodea, de 76 años de edad, quien vivía en la colonia Clavería. A ella la golpeó y después la estranguló con un cordón, dejándola encima de un sillón donde fue hallada más tarde por su nieto y por un sobrino. Menos de una semana después, el 26 de marzo del 2004, Juana logró ingresar al domicilio de Socorro Martínez, de 82 años de edad, con domicilio en la colonia Santa María de la Ribera. Tras hablar un rato con ella, la golpeó en el rostro y después la estranguló con un cordón, dejando el cuerpo tirado en el piso de la recámara. El 24 de mayo del 2004, asesinó a Guadalupe González Sánchez, de 74 años de edad. Se hizo pasar por enfermera y la golpeó con saña, arrojándola luego sobre un sillón, utilizando una técnica de lucha libre. Luego la estranguló con 2 cordones de plástico de color amarillo y rojo, los cuales dejó amarrados alrededor del cuello de la víctima, y solo encontró un poco de dinero. Un mes después, el 25 de junio, asesinó a Estela Cantoral, de 85 años de edad, quien vivía en Paz Montes de Oca, en la colonia General Anaya. Era una mujer sociable que acostumbraba a salir a platicar con sus amigas. La mujer recibió a su asesina en la sala, le invitó un café y conversó amigablemente con ella. Cuando Juana le ofreció darle un masaje en sus piernas, ella aceptó sin dudarlo. Juana aprovechó un descuido para colocarse detrás de la mujer y estrangularla con un estetoscopio hasta que la víctima falleció. La dejó en un sillón y arrojó el cadáver sobre el tapete posteriormente. Luego registró la casa y se robó lo que había. Encima de la mesa del comedor, Juana dejó el bolso de su víctima ya sin dinero. El 1 de julio del 2004, Juana asesinó a Delfina González Castillo, de 92 años, quien vivía en Avenida Jalisco, Colonia Tacubaya. Juana le dio una golpiza, luego la estranguló y la dejó tirada en el piso de su recámara. La mujer acostumbraba a pelear mucho con su hijo, Ricardo Morales González, un conocido adicto a la marihuana y a la cocaína. Fue él quien encontró el cuerpo de su madre. La policía lo consideraba sospechoso en un inicio. Y 2 días después, el 3 de julio, Juana atacó y estranguló a María Virginia, de 84 años de edad. Ahí sí consiguió un buen botín. Tras matar a la mujer, la dejó sentada en una silla del comedor y comenzó a revisar qué había en su casa. Después de esto pasaron 16 días y el 19 de julio Juana llega hasta la casa ubicada en la colonia del Valle del Tepeyac. Ahí vivía María de los Ángeles Cortés, de 84 años de edad. Recibió a Juana creyendo que se trataba de una trabajadora social. Ya en la sala, Juana atacó a la mujer, la golpeó en el cuerpo y en el rostro y después la estranguló con un cinturón. Por la violencia del ataque, una prótesis dental quedó sobre el tapete, junto al sillón donde Juana dejó el cuerpo. Estaba sobre la mesa una figura de la Virgen de Guadalupe, quien fue testigo de todo lo ocurrido. Pasó más de 1 mes y medio entre
un ataque y otro. Y el lunes 31 de agosto, Juana entra a la casa ubicada en Retorno 107 Oriente, en la unidad Modelo, en la delegación Iztapalapa. Ahí conversó un rato con Margarita Martel Vázquez, de 72 años de edad, quien la invitó a comer, invitación que Juana declinó. Le habló acerca de los supuestos apoyos económicos del gobierno que podía tramitar por ella. Cuando la mujer se descuidó, Juana la estranguló con un cordón, la dejó sobre la silla con un plato de comida frente a ella. Luego revolvió la recámara buscando joyas y dinero. Como si esto no fuera suficiente, Jorge Mario Tabla Silva, quien era un comerciante ambulante que vendía en la calle dulces y juguetes, de casa en casa o de negocio en negocio, según la policía mató a María Eugenia Guzmán, de 75 años de edad, y a Luz Estela Viveros Padilla, de 70 años. Ellas fueron estranguladas en circunstancias similares a otras 12 víctimas. El 12 de septiembre del 2004, Jorge Mario, de 54 años, fue detenido en el Hotel Fabiola de la Colonia Obrera. Se disfrazaba de enfermera, utilizaba una peluca rubia y así asaltaba a las mujeres. No vestía como hombre y ofrecía préstamos del gobierno. La prensa lo llamó o lo apodó el enfermero, y la policía judicial lo buscaba desde 1998 por un primer homicidio. No tenía domicilio fijo, usaba guantes de látex en sus crímenes. En su cuarto de hotel hallaron una lista de los nombres y direcciones de sus siguientes víctimas. También había un cuaderno en la portada escrito con grandes letras una frase que decía: Dios me dio la autoridad para exterminar. El miércoles 29 de septiembre del 2004, Juana llega al domicilio de Simona Bedoya Ayala, de 79 años, quien accedió a recibirla en su casa por la noche. Era una mujer conflictiva que estaba en constante pugna con sus hermanos y sobrinos a causa de una herencia. Juana nuevamente repite la historia de los apoyos económicos por parte del gobierno para personas mayores y luego golpea a la mujer en el rostro. Ella se resistió y le dio más golpes, rompiéndole la nariz. Trató de asfixiarla con una almohada y finalmente la estranguló. Dejó el cuerpo sobre la cama y un extraño gesto que realizó fue que le alzó las piernas y se las depositó sobre el taburete. Pasó más de un mes y el 24 de octubre del 2004, Juana abordó en la calle a María Dolores Martínez, de 70 años, ofreciendo ayudarla con unas bolsas. La acompañó hasta su casa, ubicada en Avenida Manuel González, en la colonia Tlatelolco, en la delegación Cuauhtémoc. La mujer la invitó a pasar y le agradeció, le ofreció un vaso de agua. Cuando Juana estuvo segura de que no había nadie más en el lugar, la golpeó y después la estranguló con el estetoscopio. Lo hizo con tanta fuerza que le rompió el cuello. La dejó sentada en un sillón como si fuera una muñeca. Luego saqueó el lugar. Aunque cometió un error, dejó una huella digital en la puerta de la recámara. Atacar por la noche parecía ser más funcional para ella, así que el martes 9 de noviembre del 2004, Juana asesina a Margarita Arredondo Rodríguez, de 83 años de edad, en su domicilio, en la delegación Cuauhtémoc. Ya habían quedado de verse desde esa tarde. La mujer se asomó a la ventana de su casa y le arrojó las llaves a Juana, quien vestía pantalón blanco y una blusa amarilla. Conversó con ella, le ofreció ayuda económica como parte del programa del gobierno y después la golpeó.
Le rompió la nariz, la boca y la estranguló. Dejó el cadáver nuevamente en el sillón de la sala y se llevó todo lo de valor. Al otro día, la nieta de la víctima encontró el cadáver y avisó a la policía. El 17 de noviembre del 2004, María Imelda Estrada Pérez, de 76 años de edad, llegó a la puerta de su domicilio. Iba llegando de una fiesta. Alguien tocó en ese momento, con solo una blusa y la ropa interior puesta, además de un collar y aretes que no se había quitado aún. Fue a abrir. Juana entró de un empujón, la tiró al piso y le comenzó a lanzar golpes. La dejó inconsciente y después la puso sobre la cama y la estranguló. Cubrió el cadáver con una colcha y se dedicó a robar las joyas y el dinero. Sin embargo, no le quitó el collar ni los aretes que llevaba puestos. Juana dejó de matar en las fiestas de Sembrina y fue hasta el martes 11 de enero del 2005 que vuelve a asesinar. Su víctima fue Julia Vera Duplán, de 70 años de edad, a quien estranguló utilizando una especie de pantaleta o media de color blanca. Robó dinero y joyas y se fue. El 10 de febrero del 2005 fue encontrado el cuerpo sin vida de María Elena Mendoza, de 59 años. Le fue atribuido también a Juana. Pasaron 2 meses y el 13 de abril del 2005, en la colonia Primera Sección, en San Juan de Aragón, la casa estaba habitada por María Elisa Pérez Moreno, de 76 años de edad. En la sala recibió a su asesina, conversaron y luego Juana la estranguló con una media. La mujer se defendió, pero no pudo dominarla. Dejó el cuerpo sobre un sillón cerca de donde se encontraba la foto de su boda. Luego robó lo que pudo y se marchó, pero Juana dejó una huella digital sobre una silla del comedor y además fue vista por Javier García Calderón, quien dio su descripción a la policía. El miércoles 20 de abril del 2005, Juana acompañó a otra víctima que había conocido en la calle. Se trataba de Ana María Velázquez, de 62 años, a quien conoció en un centro comercial. Conversando con ella, le platicó sobre el apoyo que ofrecía y una vez en la mesa de su casa, la mujer se empezó a quejar de la escasez de dinero y es ahí cuando Juana la atrapa en la silla, la estrangula por detrás con un cable eléctrico, dejando ahí su cuerpo sentado y robándole lo que le fue posible. El 15 de mayo aparece un cadáver más de Delfina Quirós de la Rosa, de 76 años, quien fue encontrada con un brasier en el cuello y una bolsa de plástico en la cabeza. El 17 de junio de ese mismo año se vuelve a cometer un asesinato. Se dice que Juana le ofreció nuevamente el trámite de una tarjeta de descuentos a Cecilia Villaliz. Una vez dentro de su casa, la atacó y la golpeó salvajemente, la estranguló con un cordón eléctrico y hurtó sus pertenencias. En junio del 2005, Juana fue vista en un domicilio en la colonia Jardín Balbuena y cuando estaba a punto de atacar a una nueva víctima, apareció uno de sus hijos, quien llevaba una pierna enyesada. Y como se presentó siendo una enfermera, le pidieron que mirara la radiografía para que examinara la fractura. Ella no pudo negarse y dejó una huella dactilar en la radiografía. Esa fue la ocasión en la que se frustró un nuevo asesinato. Pero el 29 de junio del 2025 encuentra a una nueva víctima. Se trata de María Guadalupe Núñez, de 78 años.
La mujer cubría su casa de sábanas y jergas, ya que decía que sufría de dolores en los pies. Juana, disfrazada de enfermera, le ofrece darle un masaje. La mujer acepta y se coloca en un sillón de la sala, que también estaba cubierto por trapos. Juana aprovechó para estrangularla con su estetoscopio y la dejó ahí. Juana había encontrado a un cómplice y se decía que era su amante ocasional. Era un taxista llamado José Francisco Torres, apodado como el Frijol. Él se encargaba de llevarla a los domicilios de las mujeres y esperarla mientras cometía los crímenes. Después la llevaba a su casa y se repartían las ganancias. 15 días después, el 20 de julio, en una unidad habitacional, estrangula a Emma Armenta, de 80 años de edad. Para ello utilizó el cordón de una bata de baño y dejó el cuerpo en la cama, con las piernas algo torcidas, y volvió para hurtar las pertenencias. El 9 de agosto, Emma Reyes Peña, de 72 años, quien vivía en un departamento, fue asesinada después de que Juana lograra entrar a su domicilio ofreciéndole una tarjeta de descuentos y la estranguló. Dejó el cadáver tirado en el suelo, boca arriba, con los pies en la cama. Revisó todo lo que había en la casa y se llevó algunas pertenencias. El 11 de agosto de ese año, Carmen Sánchez Serrano, de 76 años de edad, fue encontrada con una contusión en la cabeza, y el 14 de agosto la Procuraduría de Justicia encontró el cuerpo de Dolores Silva, de 91 años de edad, cuya casa fue incendiada aparentemente en un intento de borrar cualquier evidencia. El 15 de agosto, Juana le contó la misma historia a Dolores Concepción, ofreciéndole la tarjeta. Ella tenía 91 años de edad y vivía en la delegación Cuauhtémoc. La invitó a pasar a su casa. Juana se pone nerviosa y la atacó inmediatamente en la escalera de la entrada. La estranguló con una mascada blanca que encontró de lunares rojos. Revisó rápidamente la recámara y se marchó. Pero finalmente la suerte la abandonó el 28 de septiembre del 2005, cuando al azar llegó al domicilio de María del Carmen Camila, de 82 años de edad. Juana entró haciéndose pasar por trabajadora social y la mujer que vivía ahí no mostró demasiado interés en lo que ella estaba ofreciendo, ya que era una mujer de clase alta, su casa era amplia y no tenía dificultades económicas. Y es así que Juana, con lujo de violencia, la ataca, la estrelló en el suelo y después la estranguló, y se dedicó a saquear todo lo que pudo. Pero esta víctima era madre de Luis Rafael Moreno González, uno de los criminalistas más respetados de México, quien había sido director general de servicios periciales de la Procuraduría. Es así como el 28 de septiembre de ese mismo año, Juana ataca nuevamente en Tlatelolco a Guadalupe Oliver, quien tenía 85 años y muchos problemas económicos. Por eso es que se interesó por la oferta de Juana. Nuevamente la asesina, roba y huye del lugar. Pero el asesinato de María del Carmen Camila González había por fin movilizado a la policía. Comenzaron más detenciones, interrogatorios, búsquedas para detener a la asesina en serie. Aunque inicialmente el gobierno trató de ocultar que se trataba de crímenes seriales, tuvieron que reconocer que existía un criminal que estaba superándolos y al cual eran incapaces de atrapar, a pesar de existir testigos, huellas, descripciones
retratos y demás. No se ponían de acuerdo si buscaban a un hombre disfrazado, a una mujer o a un travesti, o incluso a una banda organizada, o si era un solo homicida. Y es así como empiezan los abusos y la cacería del asesino. La Procuraduría detuvo a más de 50 travestis que se dedicaban al sexo servicio en la Ciudad de México porque suponían que el homicida era homosexual y en virtud de las descripciones de testigos suponían que era un hombre que se disfrazaba de mujer. La Procuraduría también puso de carnada, se dice, a mujeres de ese rango de edad en jardines y otros lugares públicos para atraer a la mataviejitas o al mataviejitas. Pero esta versión fue negada por el procurador. La lucha terminó por fin el 18 de octubre de 2005, donde Juana golpeó salvajemente a María de los Ángeles, de 92 años, quien no se pudo defender y la estranguló con una bufanda de color azul. Bueno, ahí se creía que era el final, pero realmente no pudieron atraparla. Y el 25 de enero del 2006, Juana, en un descuido, llega a la casa ubicada en la delegación Venustiano Carranza. Ahí habitaba Ana María de los Reyes Alfaro, de 84 años, quien se convertiría en la última víctima. Alrededor de las 11 de la mañana, Juana merodeaba la calle. Fue entonces cuando vio a la mujer que regresaba del mandado, ligeramente encorvada por el peso de sus bolsas y caminando con un paso dificultoso. Juana se acercó a ella y le ofreció su ayuda con simpatía. La mujer aceptó. Una vez en el interior del departamento, Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado de ropa y la mujer le ofreció pagarle 22 pesos por la docena de prendas, a lo que Juana replicó que era muy poco dinero. Y según las declaraciones de Juana, dice que Ana María le dijo: así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado. Dice que estas palabras accionaron de inmediato la ira y, ya estando extremadamente furiosa, fue que empezó a atacar a su nueva víctima, porque se sintió humillada por lo que le comentó y por el maltrato y el poco dinero que le quería pagar. Así que tomó su estetoscopio y fue hacia la mesa detrás de la mujer y la estranguló. Sin siquiera voltear a ver a su víctima, escaneó rápidamente la casa, pero no hurtó nada, así que se fue hacia la puerta y emprendió la huida. Pero para su mala suerte, en ese momento llegaba Joel, que era un inquilino que vivía justamente ahí. Juana lo miró y se siguió de frente. Un poco sorprendido por la situación de encontrar a una extraña dentro de la casa de la señora, sin sospechar la magnitud de lo que había pasado, Joel entra a la casa. Ahí fue donde encontró a su casera tendida sobre el piso con la cabeza reposando sobre un pequeño charco de sangre. Su reacción fue inmediata, corrió hacia el exterior y casi dio alcance a la asesina, que se encaminaba con calma hacia la entrada del metro. Joel comenzó a gritar desesperado y 2 uniformados que patrullaban la zona atendieron su llamado y lograron detener a Juana. Las personas empezaron a acumularse y es así como la introducen en la patrulla. Su cómplice, el taxista, había huido al darse cuenta de la situación, pero sería detenido días después en el transcurso de sus actividades. Las autoridades policíacas fueron duramente criticadas por los medios de comunicación, puesto que todavía a finales de 2005 asumían que se trataba de un hombre y
que no era un asesino en serie. De hecho, cuando se empezó a especular que era un asesino en serie, toda la población se alertó y empezó a haber pánico sobre que cualquier persona podría ser el asesino. La búsqueda de la asesina fue complicada debido al cúmulo de evidencia contradictoria. En un punto de la investigación, la policía conjeturó que eran 2 o más asesinos y también se puso singular atención en la extraña coincidencia de que por lo menos 3 de las víctimas del asesino poseían una copia de una misma pintura y que tal vez eso era una pista para dar con el homicida. Al catear la casa de Juana en el municipio de Ayotla, en el Estado de México, las autoridades encontraron diversos recortes de periódicos sobre sus ataques. Aunque no sabía leer ni escribir, guardaba las notas que los medios publicaban sobre sus asesinatos. Allí mismo tenía objetos que pertenecían a las víctimas, sus trofeos. Luego declararía que pasaba horas en una habitación cerrada de su domicilio, contemplando y acariciando aquellos recuerdos. En su casa también había un altar a la Santa Muerte con una ofrenda que supuestamente era para atraer la abundancia, y en la pared de su cuarto colgaba una fotografía con el disfraz de luchadora, con su atuendo de luchadora, el cual ella se hacía llamar la Dama del Silencio, orgullosa de un cinturón de campeonato que llevaba. Entre su ropa estaba una bata blanca del Instituto Mexicano del Seguro Social, un par de zapatos blancos, así como un estetoscopio, y el disfraz que en ocasiones usaba para acercarse a sus víctimas. El cateo duró 3 horas. Juana confesó que odiaba a las mujeres de la tercera edad. Al verlas sentía mucho coraje, y más cuando demostraban superioridad o creían que por su dinero me podían humillar. Se ha estimado que el número total de víctimas es de 48. El 31 de marzo del 2008, el juez 67 de lo penal con sede en Santa Marta, Catitla, dictó sentencia en su contra al condenarla a 759 años y 17 días de prisión por 17 homicidios y 12 robos. Solo fueron 17 homicidios los que se le relacionaron. En 2056, Juana podrá solicitar libertad bajo fianza, aunque en ese momento, si es que aún vive, rondaría entre los 100 años de edad. En prisión, Juana se integró a la vida carcelaria sin problemas. Se dejó crecer el cabello y cambió un poco su look o su apariencia. Estuvo durante 7 días bajo estudios psiquiátricos a cargo del equipo de colaboradores de la doctora Feggy Ostrowski, directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM, en la que mostró poca variación sensorial respecto a imágenes agradables y desagradables. Durante las sesiones mostró una leve sonrisa, la misma que tenía después de su captura, cuando mostró a los policías la manera en la que asesinaba a sus víctimas. Juana se hizo amiga de otras reclusas. Una de sus amigas es o fue Sara Aldrete, la apodada narcosatánica, quien comenzó a ayudarla a aprender a escribir y a leer. Juana aprendió gracias a ella y también se dedicó a hacer manualidades, sobre todo rafia. Aquí abrimos un paréntesis, tenemos ya un análisis de personalidad sobre Sara Aldrete, la narcosatánica, si quieren ir a escucharlo. Por otro lado, Juana también ayudó al control del mercado negro de medicinas, controlado por Sara. Entre las dos le vendían medicamentos a los demás reclusas y, según algunas fuentes periodísticas, se reúnen a cenar en pequeños festejos que serían dignos de una fotografía.
Sentadas en la misma mesa está Sara Aldrete, la narcosatánica, y Juana Barraza, la mataviejitas. Sara Ávila Beltrán, la reina del Pacífico. Cantalicia Garza Ausara, la reina del Golfo, y María Esther Rezona, Doña Bomba. Todas ellas son amigas y controlan la cárcel de Santa Marta. Disfrutan de privilegios y, según rumores, conversan sobre sus pasados delictivos al calor del tequila y de buenas comidas, gracias a su influencia y también a la fama que las precede. Su figura se incorporó a películas, bioseries, canciones, chistes, documentales, incluso de un personaje similar en la serie de televisión Capadocia, pero sobre todo cambió para siempre la percepción que existía en México acerca de los asesinos en serie. Y es así como damos paso al análisis de personalidad de Juana Barraza. Podemos comenzar diciendo que, debido al contexto y al antecedente, está claro que no introyectó reglas, valores, tanto personales como cívicos, y costumbres socialmente aceptables. Y también esto pues se debe a la vida que la rodeó. ¿Y cómo es que se gesta su resentimiento hacia la figura femenina a partir de la relación con su madre? Lo cual es importante, ya que con el paso del tiempo se fue acumulando. Tenía cierta fijación y desagrado por las mujeres en general, pero después se vertió hacia las mujeres de ese rango de edad que fueron sus víctimas. No sabemos realmente cómo es que nace la intención de empezar a matarlas. Se dice que fue accidentalmente, es decir, una de sus víctimas descubrió que quería robarle, o para poder robarle tuvo que asesinarla, y es ahí donde inicia toda esta modus operandi en el que ya no era opcional, sino era obligatorio y aparentemente satisfactorio matar a las mujeres a las que pretendía robarles. Aquí también es muy importante el perfil de las víctimas, pues eso a veces ayuda mucho o aporta mucha información para dar con el homicida y también para poder comprender un poquito más a este. El perfil de las víctimas de Juana era: la edad de sus víctimas se encontraba entre los 68 y 92 años de edad. 7 de sus víctimas se llamaban María, 6 víctimas eran viudas, 7 de las víctimas estaban inscritas en el programa de ayuda para adultos mayores. Y estas características de la mayoría de las víctimas también se encontraron en otras semejanzas, como el origen, que muchas de ellas eran de origen español. Juana Barraza no elegía a sus víctimas por características como su color de piel, tipo de cabello, fisionomía, etc. Ella solo tomaba en cuenta que fueran personas de la tercera edad y que estuvieran o vivieran solas. El perfil geográfico también es importante, pues estudia la manera en que se desplazan los delincuentes, es decir, los lugares en donde han cometido sus delitos, y averiguar el por qué se mueven de esa manera, para intentar determinar su base de operaciones. También se deben localizar las rutas de acceso y salida de las escenas del crimen. Cabe señalar que existen distintas escenas del crimen. Está la escena del contacto con la víctima, la escena donde se llevó a cabo la captura de la víctima, la escena donde se llevó a cabo el homicidio y la escena donde se encuentra el cuerpo. En el caso de Juana, las escenas donde se lleva a cabo la captura, el homicidio y donde se encuentra el cadáver coinciden. En el caso del acercamiento o contacto con las víctimas,
eran captadas cerca de parques, iglesias o espacios públicos, donde realizaban compras o simplemente estaban regresando a sus casas. Con la sistematización de la información recabada de los expedientes, se logró elaborar un perfil geográfico. Se encontró que las delegaciones más afectadas fueron Cuauhtémoc y Gustavo Amadero, con 3 casos cada una de ellas. Le siguió Coyoacán con 2 y finalmente Tlalpan, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza con 1. A Juana se le denominó asesina en serie por las características que presenta, como lo son el número de víctimas que superaron las 3 víctimas y el periodo de tiempo entre los homicidios, el modus operandi, la firma. Las víctimas tenían las mismas características, sexo y rango de edad. Y respecto a las características que posee el asesino desorganizado, es que no oculta el cadáver. El homicidio se comete con objetos que se encuentran en la casa de las víctimas y además de que no se preocupó por los detalles o ocultar la presencia o evidencia que pudiera dejar. Así es que también se le denomina una asesina desorganizada. Eso también quiere decir que hay mucha impulsividad y es muy pasional en el momento en el que está en estas situaciones de captar, someter y asesinar. El modus operandi consiste en observar a sus posibles víctimas mientras éstas hacían sus compras o solo elegía a mujeres que se encontraban solas. Después se les acercaba y fingía ser una trabajadora social o una enfermera para ofrecer programas o servicios por parte del gobierno para adultos mayores o simplemente para pedir que pudieran terminar con cierto trámite a través de ella y así poder introducirse en sus casas. En el momento de atacar, Juana las estrangulaba con lo que encontraba en los domicilios. La firma de la dama del silencio consistía en precisamente estrangulamiento mediante el llamado nudo del silencio, el cual en la mayoría de las víctimas se presentaba del lado izquierdo del cuello. Juana platicaba con las mujeres y después les decía que si le podían regalar un vaso de agua o refresco. Ese era el distractor para que ellas le dieran la espalda y así o poder atacar y estrangular de una manera más efectiva. El hecho de que lograra situarse detrás de las víctimas para estrangularlas sin que tuvieran tiempo de reaccionar era una pista de que se hacía pasar por alguien o quien se le otorga un alto grado de confianza, digamos un enfermero o un trabajador, es decir, alguien que te va a ayudar y no que te va a lastimar. La explicación que Juana daba del por qué las estrangulaba era porque de esta forma morían más rápido y así no sufrían. Y como decíamos, la doctora Fergie Ostrowski realizó varios estudios a Juana Barraza. Ella fue la encargada de hacer todas esas diligencias. Incluso lo relata y lo plasma toda la investigación, estudios y evidencia en el libro, que incluso tenemos una cápsula de este libro. Búsquenla en nuestro Instagram en los Reels. Respecto a la neuropsicología aplicada a la criminología, que es una disciplina que puede ayudarnos a entender qué pasa por la mente de los asesinos antes, durante y después de matar. Y los resultados mostrados que respecto a Juana no tienen alteraciones psiquiátricas o desórdenes de personalidad. Las mediciones electrofisiológicas revelaron alteraciones en el procesamiento afectivo y una disociación entre el saber cómo comportarse y las conductas que realmente mostraba. Para las pruebas electrofisiológicas se midió la actividad eléctrica en su cerebro, por lo que le fueron proyectadas imágenes agradables y desagradables para conocer su reacción. En Juana, los estímulos agradables,
con y sin contenido moral son procesados como neutrales. No despiertan respuestas emocionales como empatía o desagrado. Esto explica cómo Juana es capaz de matar a todas estas mujeres indefensas, mientras que, digamos, en una persona común se genera una respuesta cerebral que dispara una emoción inhibidora de la conducta agresiva, impidiéndonos matar o deteniéndonos a hacerlo. En la entrevista neuropsiquiátrica sirvió para descartar que la conducta violenta de Juana estuviera asociada a alteraciones neuropsicológicas, trastornos psiquiátricos, personalidad limítrofe, discapacidad intelectual, traumatismo cráneoencefálico, depresión, bipolaridad, síntomas psicóticos, demencia, delirio o algún desorden asociado a la ingesta de drogas. Esta entrevista arrojó datos tales como que Juana es una mujer que se encuentra en depresión constante, además de que se trata de una mujer extremadamente desconfiada. En la escala de psicopatía se encontraron que Juana tiene tendencias psicopáticas, pues hallaron que mentía, engañaba, manipulaba y carecía de sentimientos de culpa y remordimiento, falta de empatía y extrema impulsividad. El origen principal de su conflicto proviene en gran medida de la relación patológica con su madre, quien es percibida por Juana como una mujer agresiva que maltrata y rechaza. Esta relación ha hecho que los sentimientos que prevalecen hacia la figura materna sean de odio y venganza. Y según esto también es por las declaraciones tan contradictorias que dio Juana en todo su proceso. Dio declaraciones que decía que sí mató, después decía que no mató. Relató el evento en el que su mamá la intercambia por cerveza, que la odiaba mucho, que en ese momento vio en estas mujeres reflejada a su madre. Después dijo que no, que como había tantos casos de mujeres adultas mayores asesinadas en la ciudad, que la estaban inculpando. De hecho, hasta el día de hoy pueden ver una entrevista que me parece que le realizaron más o menos hace un año, entre 1 o 2 años tendrá, la pueden ver en YouTube, en el que ella declara cómo es que fue inculpada. Es decir, ella crea toda esta historia y aparentemente parte de ella se lo cree, pero obviamente la intención es la manipulación. Ella en esta historia que crea, a pesar de que se contradicen muchas cosas y le refuta el entrevistador con información y evidencia, lo que está relatando, ella sigue asegurando y defendiendo su inocencia, que la policía la violó, la maltrató, la inculpó y la hicieron declararse culpable cuando recién fue arrestada. ¿Cómo es que se contradice un poco esto? Incluso también esto pueden verlo en YouTube. La grabaron cuando la patrulla la arresta y la llevan a declarar. Ese mismo día la graban cómo es que ella empieza a llorar, a relatar. Aparentemente en su llanto no hay ni una lágrima. Incluso les enseña a las personas que están tomando su declaración, porque le piden que ejemplifique cómo estranguló a su última víctima, y ella toma una bufanda, una venda, algo que le prestan, pide que una de las personas ahí se preste para ejemplificarlo y muestra cómo las estrangulaba, cuál era el nudo, el método, la posición, la fuerza, y lo hace sonriendo. Es aquí donde puedes observar todo esto que al final resultó de todos los estudios que le hicieron y cómo es que se contradice. Pero al final ella sostiene su inocencia dentro de la cárcel. También dentro de la cárcel tiene un estatus como de una celebridad. Es decir, el haber matado
le dio poder y beneficios. No solo dentro de la cárcel, sino también le dio respeto por parte de las otras reclusas. Le temen, la protegen, la siguen, etc. Y también esto socialmente, aquí en México, como les decíamos, fue parte de series documentales, notas, recreaciones, dramatizaciones, canciones, pero no en el sentido de poder ilustrar lo que pasó con ella, o lo que hizo, o el impacto que tuvieron sus actos, sino para poder hacer sátira, burla, parodia, como si se tratara de una celebridad que hizo algo o aportó algo a la sociedad mexicana. Y esta es una razón por la que los familiares de sus múltiples víctimas están molestas. Le dieron voz y fama y privilegios a una persona que asesinó y nos quitó una mamá, una tía, una abuela, una hermana, una hija, que marcó vidas de manera positiva, y no a la homicida, ¿no? Entonces le dieron toda la voz y todo el poder a la homicida y no a todas esas mujeres que les arrebataron a sus familias. Ese es el mayor enojo. Sí hay algo de justicia a través de haberla capturado. Claro que no va a salir jamás de la cárcel, pero saber los privilegios, el poder y la fama que le dieron social, culturalmente, es lo que aún hace que no haya mayor consuelo para las familias de las víctimas. Pueden ver todo esto en internet, es decir, todos los documentales y demás, pero en lo personal a mí me gustaría recomendarles un documental. Este documental se estrenó en la plataforma de Netflix en el 2023, que se titula La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas. Fue dirigido por María José Cuevas y fue nominado a los premios Ariel en la categoría de Mejor Documental. ¿Por qué les recomiendo este documental? Porque en este documental no solo se relata parte de lo que les detallamos sobre la vida y los crímenes de Juana Barraza, sino también se les da todo ese foco, toda esa escucha, toda esa validación, toda esa empatía a los familiares de todas sus víctimas. Bueno, digo todas porque fueron todas las víctimas que se le relacionaron, no todas las mujeres que fueron asesinadas en este periodo, porque como pueden darse cuenta, hay aquí muchas contradicciones y también hay más de un responsable respecto a muertes de mujeres de la tercera edad. Pero este documental se les da voz, podemos ver ese lado, podemos ver la historia, la huella que dejaron todas estas mujeres y que lamentablemente se les arrebató la vida por estas circunstancias. Las familias pueden recordarlas, pueden atesorarlas, pero también pueden gritar y pedir justicia, no en el sentido de que se le encarcele porque ya está encarcelada, sino en el sentido de que la sociedad comprenda que Juana Barraza la Mataviejitas no es un motivo para hacer una canción y bailarla y cantarla y hacerle una cumbia y comprar una máscara y disfrazarte de ella en Halloween. No, tiene que ser vista como lo que es, una criminal que dañó a muchas familias y no como un ícono de la cultura pop. Bien, esperamos que este episodio haya sido de su agrado, hayan aprendido mucho. También si este episodio llegó a los familiares de las víctimas, desde aquí les abrazamos, empatizamos y también exhortamos a que se deje de romantizar y popularizar a este tipo de personajes, porque nadie está exento de ser víctima
de alguien, a pesar de que pudiéramos catalogarlo con alguna enfermedad, patología, padecimiento psicológico y mental. Eso no es justificación. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.